El trapo mojado ya estaba más negro que gris. Rosa lo dobló por tercera vez, como si eso bastara para exprimirle otro tramo limpio. Lo volvió a pasar sobre la repisa. Que olía a vinagre, cloro y allá no me digas cómo limpiar, Claudia. Desde la cocina, su hija hablaba por teléfono, riéndose bajito. Cada tanto decía mi mamá está ocupada. Como si Rosa fuera una asistente que se podía poner en espera. ¿Qué se le ocurre hacer limpieza justo cuando llego?, murmuró Claudia, lo bastante fuerte para que Rosa oyera. La casa no se limpia sola, respondió ella, sin alzar la voz. Y las visitas tampoco barren. Subió la escalera de madera sin hacer ruido. Con el trapo en una mano. Y la escoba en la otra. Pasó junto al marco del retrato de Tomás, su esposo. Y no lo miró. No por desprecio. Sino por hábito. El closet del pasillo llevaba meses sin abrirse. Quizá más. Giró la llave con esfuerzo. Tuvo que empujar con la rodilla. El olor la recibió primero. Polvo, encierro, algo de naftalina. Ahí estaba. En el fondo. La maleta de tela verde. Con cierres plateados. La que su madre le dio en el 93. Cuando decidió cruzar con Tomás para ver si de algo servía vivir allá. No la había abierto desde entonces. La bajó. El cuero raspaba contra la madera. La colocó en el suelo del pasillo. Se sentó en el banquito de plástico. Y respiró hondo. No tenía intención de abrirla. Solo quería sacarla para darle espacio a las otras cajas. Pero el cierre se deslizó solo. Como si ya estuviera a medio abrir desde hace años. Adentro. Un suéter rojo. 2 sobres amarillos. Y envuelto en una bolsa de tela floreada. Como si fuera un frasco de mole. El santito. San Judas. De yeso. Desgastado. 2 dedos rotos. Ay mamá, murmuró Rosa, casi sin voz. ¿También esto me escondiste? Lo sostuvo. Liviano. Frágil. El rostro medio despintado. El bordado verde de su túnica apenas visible. Pero los ojos. Esos aún miraban de frente. Rosa bajó la mirada. Volvió a dejarlo en su lugar. Cerró la maleta con un solo gesto. Pero no pudo volverla a guardar. La dejó al lado de la escalera. El santito, encima. Mirando al retrato de Tomás. Y bajó por el café. Como si nada. Como si ese día no hubiera sido el primero en que algo se movía. El café estaba frío. Rosa se lo tomó igual. La voz de Claudia seguía bajita en la cocina. Ahora riéndose. Algo de trabajo. Una junta. Un correo que no llegaba. Una vida que Rosa no entendía ni quería entender. Subió de nuevo con el pretexto de buscar una caja más. Pero no buscó. Se sentó frente a la maleta como quien se sienta frente a una tumba familiar. Con respeto. Con sospecha. Con la esperanza absurda de no encontrar nada nuevo. Volvió a abrirla. El suéter estaba arriba. Rojo oscuro, con cuello alto. De esos que su madre insistía en empacar porque allá todo es frío aunque haga sol. Lo sostuvo en las manos. Aún olía a closet de pueblo. A alcanfor. A alguien que la quiso a la fuerza. Debajo estaban los 2 sobres. Uno tenía letras torcidas, para cuando estés lista. El otro no decía nada.
No los abrió. Los volvió a dejar como estaban. Y debajo. La bolsa floreada. La del santito. Lo volvió a sacar. Esta vez, con cuidado. Como si ahora sí reconociera lo que traía entre las manos. San Judas. Su madre le tenía una fe ciega. Le prendía veladoras hasta cuando no había peticiones. Decía que había que agradecer antes que pedir. Rosa solo rezaba cuando tenía miedo. Desde que cruzó, nunca más. ¿Y tú qué haces aquí?, le dijo al santito, sin sarcasmo. La figura no respondió. Pero algo en la casa pareció detenerse. Como si el aire se hiciera más grueso. Más atento. Lo colocó sobre la caja del suéter. Lo miró. Y por primera vez en años. Sin saber por qué. Dijo en voz baja. Ruega por nosotros. No era burla. No era súplica. No era fe. Era costumbre recuperada. Lo sostuvo con ambas manos. Como si se tratara de una taza caliente. O de algo que se podía deshacer si lo apretaba mucho. La figura era pequeña. 10 centímetros, máximo. Pintada con mano temblorosa. La túnica verde ahora era gris. El bastón, borrado. La llama dorada en la frente, desvanecida como una cicatriz vieja. Pero lo que más llamaba la atención eran los dedos. Faltaban 2. No del gesto de bendición, sino de la mano que sostenía el medallón. Rosa pasó el dedo por la orilla rota. No estaba filosa. Solo, triste. Intentó recordar cómo se rompieron. No pudo. Pero una escena le llegó como olor de cocina antigua. Estaba acostada en una cama de fierro. Tendida con una cobija de tigre. Su madre le untaba alcohol con alcanfor en la espalda. El cuarto olía a pomada. A frijoles recalentados. Y a oración murmurada. Tenía 10 años. Había llorado en la escuela sin saber por qué. Su madre dijo que era el susto. Y trajo al santito. Le hizo pasar la figura 3 veces por la frente. Luego por el pecho. Luego por los pies. Y le dijo, en voz baja. No es que cure, hija. Es que recuerda. Rosa pestañeó. Miró la figura rota. Ahora en su sala. Años, vidas y países después. ¿Y si los dedos te los rompí yo?, le dijo al yeso. Y no supo si lo dijo con culpa. O con cariño. Lo colocó en la repisa del pasillo. Junto a una vela que nunca encendía. No le rezó. No lo acomodó bien. Solo lo dejó ahí. Y bajó. Como si no acabara de poner una parte de sí de vuelta en su sitio. El teléfono fijo sonó a las 6:42 de la tarde. Rosa nunca contestaba si no esperaba llamada. Pero algo en el tono del timbre. Más largo. Más lento. La hizo acercarse. Bueno. Silencio. Ruido de fondo. Luego, una voz que no oía desde hace más de 10 años. ¿Doña Rosa? ¿Sí es usted? El corazón se le apretó como cuando una canción que ya habías olvidado te dice todo de golpe. ¿Quién habla? Soy Elías. Elías Gutiérrez. ¿Se acuerda? El que trabajaba con su esposo, allá en los techos. Claro que se acordaba. Elías, el de las botas rotas y el diente de oro. El que un día le pidió prestado $500 y luego desapareció.
¿Y qué milagro?, dijo Rosa, seca. Justamente eso, doña. Un milagro. Hoy soñé con don Tomás. Me veía feo, como cuando se enojaba de verdad. Y desperté con la garganta cerrada. Y no sé, sentí que ya era hora de pagarle lo que le debía. Aunque sea tarde. Rosa se sentó. Las rodillas le fallaron tantito. No tiene que pagarme nada, alcanzó a decir, sin sentir la lengua. Si tengo que, insistió él. Y quiero. Y ya mandé el giro. Ahí le va el número. Rosa lo apuntó. Ni siquiera pensó en ir por el dinero. Lo que no entendía era por qué ahora. ¿Y por qué me busca justo hoy? No sé, dijo Elías, bajito. Algo me jaló. Una cosa rara. Como si alguien me anduviera recordando. Silencio. ¿Y usted cómo está?, agregó él. Rosa miró al pasillo. Donde el santito, con sus dedos rotos, permanecía firme sobre la repisa. Estoy desempacando. ¿Mandé? Nada, dijo Rosa, colgando suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. La casa estaba callada. Claudia se había ido con prisa. Como siempre. Un beso en la mejilla. La promesa de llamarle. Y la duda en los ojos que nunca decía en voz alta. Rosa se sirvió un té de manzanilla. No lo endulzó. No encendió la televisión. Solo caminó lento. Hasta el pasillo. Donde el santito seguía en la repisa. Donde ella lo había dejado. Mirando hacia la sala. Se sentó frente a él. No para rezar. No para suplicar. No para recordar. Solo para estar. Como si él fuera el único que no le exigía nada. Rosa apoyó el codo en la rodilla. La mejilla en la palma. Y lo observó. Los dedos rotos. La pintura pelada. La túnica casi blanca de tan deslavada. Los ojos fijos, sin expresión. Pero había algo ahí. Algo que no había estado por años. Una presencia chiquita. Ligera. Ni tibia ni fría. Solo, presente. No había viento. No había música. No había movimiento. Solo el santito. Y Rosa. Frente a frente. Como si se hubieran estado esperando. Desde hace mucho. En silencio. Y por alguna razón. Esa noche. El silencio no pesaba. Acompañaba. La luz entraba tibia por las cortinas floreadas. Eran las 6:17. Ni tarde ni temprano. La hora justa en que Rosa solía despertar. Sin alarma. Sin ruido. Como por costumbre. Bajó con las pantuflas puestas. Arreglándose la trenza que no terminó de hacer anoche. Entró a la cocina. Puso agua a calentar. Sacó el pan de ayer. Y entonces lo vio. Un vaso. Medio lleno de agua. En la mesa. Colocado justo al centro. Con el borde seco. Con el agua clara. Y lo supo al instante. Ella no lo había puesto. No tomaba agua en la noche. No dejaba nada afuera. Y menos vasos. Se quedó mirándolo un rato. Como si esperara que el agua dijera algo. No dijo. No se movió. Revisó la cocina. Nada más fuera de lugar.
Ni ruidos. Ni ventanas abiertas. Ni huellas. Solo ese vaso. Quieto. Casi, reverente. Suspiró. No con miedo, sino con incomodidad. Lo vació en el fregadero. Enjuagó el vaso. Lo secó. Y lo puso boca abajo. Pero mientras lo hacía, una frase que no pensaba desde hacía décadas apareció en su cabeza. Así no más. Si encuentras un vaso lleno, es porque alguien vino a verte en la noche. Lo había dicho su madre. O una tía. O alguien en una misa de pueblo. Ya no recordaba. Pero la frase se le pegó al cuerpo como humedad. Y cuando fue a buscar su taza de café, algo más la detuvo. El santito. Desde el pasillo. La miraba. En silencio. Sin moverse. Pero con una presencia más firme que la noche anterior. ¿Y este vaso? Preguntó Claudia, levantándolo del fregadero. ¿Cuál vaso? Este. Estaba boca abajo, pero huele raro, como si hubiera tenido agua estancada. Rosa se encogió de hombros. No iba a darle importancia a eso. Ni a las otras cosas. Seguro lo dejaste tú, dijo Rosa, sin mirarla. Yo no tomo agua en vaso, mamá. Uso mi termo. Siempre. Desde hace años. Silencio. ¿Y esto? Claudia ahora sostenía un tenedor que estaba encima del refrigerador. ¿Qué? ¿Por qué está aquí? ¿Y tú crees que yo tengo tiempo de esconder tenedores? Claudia dejó escapar un suspiro frustrado. ¿Estás bien? ¿Has olvidado cosas últimamente? ¿Cómo qué? ¿Cómo no acordarte de por qué hay agua en un vaso? ¿O por qué está la televisión encendida sin sonido? ¿O que el otro día me dijiste que no encontrabas tus llaves y las tenías en la mano? Rosa volteó despacio. La miró con una calma que descolocó a su hija. No es Alzheimer, Claudia. Es que a veces pasan cosas raras en esta casa. Y no todo lo que pasa tiene que tener explicación. Claudia abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Guardó el tenedor. Se sirvió café. Se quedó en silencio. ¿Y ese santito qué? Preguntó, señalando hacia el pasillo. ¿Cuál? Ese. El que pusiste junto a la vela. Rosa secó sus manos con el trapo. Lo encontré. En una maleta. De tu abuela. ¿Y por qué lo sacaste justo ahora? Rosa no contestó de inmediato. Miró hacia el pasillo. La vela seguía apagada. Pero el santito parecía haber sido limpiado. Un poco más brillante. Casi, nuevo. Porque se me dio la gana, dijo finalmente. Y Claudia, por primera vez, no discutió. La repisa de la sala tenía 3 cosas desde hace años. Un retrato de boda en sepia. Una Virgen de Guadalupe de yeso. Y un florero sin flores. El florero había sido de vidrio traslúcido. Pero ahora era grisáceo. Como si tuviera polvo por dentro que no salía con nada. Rosa nunca lo movía. Ni lo lavaba. Ni pensaba en él. Estaba ahí. Inerte. Pero esa tarde, mientras pasaba con el recogedor, lo vio de reojo. Y se detuvo. Dentro del florero había algo. Se agachó lentamente. Parpadeó 2 veces. No lo soñaba.
3 flores blancas. Pequeñas. Frescas. Sin tallo. Como puestas con pinzas. No eran rosas. No eran jazmines. Tampoco margaritas. Eran esas florecitas que crecen en los callejones de los pueblos. Entre piedras. Las que nadie siembra. Pero siempre están. Rosa no tocó el florero. No gritó. No preguntó. Solo se quedó ahí. Mirando. Como si estuviera leyendo algo. Que no estaba escrito. Por la noche. Sin decir nada a Claudia. Le echó unas gotas de agua al florero. No lo vació. No lo limpió. Solo le dio agua. Como quien riega una planta que se coló por su cuenta. Al día siguiente. Las flores seguían. Un poco más abiertas. Un poco más vivas. Y Rosa, sin decirlo en voz alta, comenzó a revisar el florero cada mañana. La tarde cayó lenta. Con esa luz dorada que entra sesgada por las cortinas. Y hace que todo parezca más viejo. Más inmóvil. Más lejano. Rosa estaba sola. Claudia había salido a ver a una amiga. Lo cual podía significar muchas cosas. O nada en absoluto. La casa estaba limpia. Demasiado. No había excusa para barrer. Ni para acomodar. Ni para volver a mover la maleta. Entonces se acordó de la grabadora. Esa negra, cuadrada. Con botones duros. Que había sobrevivido al cruce. A los nietos. A los apagones. Y a los olvidos. La encontró debajo de la cama. Con 2 pilas que aún servían. Y un casete ya adentro. Sin etiqueta. Lo puso. Sonó un clic. Un zumbido. Y luego. Si estás oyendo esto, es porque ya te cansaste de no creer en nada, ¿verdad, Rosita? Rosa se quedó de pie. No respiró. Me dejaste esta grabadora para grabar la misa, pero ya me conoces, no puedo estar callado. Y pues, si algún día oyes esto, acuérdate de lo que prometiste. Que si salíamos bien de todo esto, le ibas a poner altar a San Juditas todos los años. Que no importaba dónde viviéramos. Pausa. Dijiste que te daba pena, que iban a decir los vecinos en Los Ángeles. Pero tú misma dijiste, si no cumplo, que me lo recuerde el mismo santo, punto. Rosa apretó el botón de pausa. El silencio fue aún más fuerte que la voz. No recordaba esa promesa. O no quería recordarla. Pero ahí estaba. Grabada en la voz grave. Cansada. Pero alegre. De Tomás. Lo imaginó sentado en la sala. Hablándole a la grabadora. Como si fuera una amiga chismosa. No lloró. Ni rió. Solo se quedó ahí, en medio de la sala, con las manos temblorosas y el corazón despertando. Volvió a apretar play. El casete siguió, con ese pequeño zumbido entre frases, como si hasta la cinta dudara antes de seguir. Y ya sé que te va a dar flojera poner el altar. Pero acuérdate lo que decía tu mamá, los santos no se cuidan solos. Uno también tiene que hacer su parte. Rosa se sentó despacio en la orilla de la cama. El casete seguía hablando. Pero no era solo sonido. Era presencia. Era Tomás, ahí, en voz. En palabras que no habían sido escuchadas por nadie en décadas. Y mira, si te estás haciendo la tonta, no importa.
Tú y yo sabemos que eres más devota de lo que dices. Nomás te haces la dura porque no te gusta llorar. Rosa bajó la cabeza. La voz no la acusaba. La conocía. Y lo peor era que tenía razón. Pero promesa es promesa, Rosita. No te la hiciste a mí. Se la hiciste a ella. A tu mamá. A su santito. A tu historia. Y uno no puede vivir olvidando lo que le dio sentido antes. Clic. La cinta se terminó. Rosa no se movió por unos minutos. No había más palabras. Solo un silencio denso, lento, como si la casa misma estuviera esperando una reacción. La promesa. Esa frase. Si salimos bien, le pongo altar cada año. Sí. La había dicho. De mala gana. En un camión. Frente a su madre. Cuando se iban de Guadalajara. Y después. Nunca lo cumplió. Ni una vela. Ni un altar. Ni una oración con ganas. Se levantó con lentitud. Caminó al pasillo. Miró al santito. Estaba quieto. Con sus 2 dedos rotos. Su túnica deslavada. Su base astillada. Pero la mirada seguía ahí. Derecha. Clara. Como si también él hubiera recordado la promesa. Rosa encendió la vela junto a él. Sin rezar. Sin palabras. Solo encendió la vela. Y se quedó junto a ella. Hasta que se consumió la primera mitad. El domingo amaneció con cielo blanco. De esos que no prometen sol. Ni lluvia. Ni nada. Rosa se preparó café sin azúcar. Y lo bebió de pie. Mirando por la ventana. Sin pensar en nada concreto. Pero sintiendo una necesidad rara. Hacer algo con las manos. Algo que no fuera limpiar. Subió sin prisa al cuarto de visitas. Donde la maleta verde seguía abierta. Esperando. No la había cerrado del todo. Ni guardado. Ni tirado. Solo la había dejado abierta. Como si ella misma supiera. Que aún no había terminado. Revisó entre los dobleces del forro. Y ahí, pegada al costado con un clip oxidado. Estaba la hoja. Papel viejo. Color crema. Doblado en 3 partes. Con una mancha de grasa en la esquina. Lo desdobló con cuidado. Al principio solo vio ingredientes. 1 kilogramo de harina, 2 huevos, levadura seca, manteca, canela. La letra no era suya. Era la de su madre. Chiquita. Apretada. Con las C abiertas como cucharitas. Y las G alargadas como lazos. No era solo una receta. Era la receta. El pan de cada día de muertos. El pan de la infancia. El que su madre hacía sin necesidad de mirar papel. Pero que igual había escrito. Por si un día Rosa se decidía a aprender. Al reverso. En tinta más débil. Como si hubiera sido escrita después. Había una oración. Rosa la leyó en voz alta. Lenta. Pronunciando cada palabra como si saboreara una receta para el alma. San Juditas Tadeo. Te ofrezco este pan como se ofrece el cansancio del día. Haz de mis manos algo útil. Haz de este calor algo que consuele. Y si algo he olvidado, recuérdamelo tú. Rosa se quedó en silencio. No sabía si su madre había escrito eso con intención.
O si solo fue algo que aprendió en alguna iglesia. De alguna vecina. En algún rincón de su vida que Rosa ya no podía preguntar. Pero la hoja estaba ahí. Y ese día, por primera vez, decidió hacer el pan. La cocina olía a manteca caliente. A canela. A un domingo que no dolía. Rosa tenía las mangas arremangadas. Y la cara ligeramente manchada de harina. La receta, escrita con letra de mamá. Estaba doblada junto al molcajete. Sujeta con un frijol seco para que no volara. La masa ya estaba tomando cuerpo. Pegajosa, tibia, viva. No se había atrevido a preparar esa receta en 30 años. Ni siquiera cuando Claudia se la pidió una vez para una tarea de secundaria. Pero esa mañana, las manos se movían solas. Como si recordaran algo que su mente había querido enterrar. El sonido del bol golpeando la mesa. La cuchara de madera raspando los bordes. El polvo blanco que se elevaba y caía sobre la estufa. Todo era conocido. Y sin embargo, nuevo. Le falta humedad, dijo en voz baja, como hablándole a alguien más. Agregó un poco de leche tibia. Como su madre lo hacía sin medir. Probó con la yema del dedo. Sonrió, apenas. Mientras amasaba. Vino un recuerdo. Ella de niña. Subida en una silla. Viendo a su madre hundir los dedos en la masa. Y luego, de pronto. Una frase dicha al aire. Como quien comparte un secreto con las paredes. Si el pan no te consuela. Es que no lo hiciste con fe. La masa empezó a despegarse del borde del bol. Como si aceptara el trabajo. Como si dijera, ya está. Rosa la cubrió con un trapo de cuadros rojos. La dejó reposar. Y entonces. Sintió algo. Un aire suave. No viento. No frío. Presencia. Como si alguien estuviera detrás de ella. Quieto. Respetuoso. Observando. No se volteó. No preguntó. Solo dijo, al aire, con la voz firme. Ya entendí. Y siguió. Rosa abrió el horno con cuidado. Una bocanada de calor le pegó en la cara. Pero no se quejó. La bandeja temblaba un poco en sus manos. No de peso, sino de emoción contenida. Los panes estaban inflados. Dorados. Con los huesitos marcados en cruz. Como en los de su madre. Sin estar quemados por abajo. Sin cuartearse en la superficie. Esto no es normal, dijo para sí. Se le escapó una sonrisa. Una discreta. De esas que se quedan en la comisura de los labios. Y no necesitan testigos. Colocó los panes sobre el enfriador. Y se sentó frente a ellos. Con una taza de café a medio tomar. Como si esperara que hablaran. Nadie tocó el timbre. No entró ningún mensaje al celular. No sonó la televisión de los vecinos. Solo estaba ella. Y el pan. El aroma llenó la casa. No era solo olor a pan. Era olor a tiempo. A casa vieja. A infancia. A fe escondida en un cajón. No se atrevió a probarlo enseguida. Le sacó una foto con su celular. Luego otra. Y otra más. Pero no la mandó. La dejó guardada. Como un secreto. Como una prueba para ella sola. De que, por alguna razón, cuando hizo las cosas con intención,
Le salieron. Afuera, el cielo seguía blanco. Sin sol. Sin sombra. Adentro. La cocina olía a vida. Y el santito, desde la repisa, seguía sin moverse. Pero su silencio ya no era indiferente. Puso el mantel floreado sobre la mesa. El mismo que Tomás detestaba porque parecía cortina de cocina vieja. Le alisó las esquinas con la mano. Luego, sin pensarlo mucho, colocó uno de los panés sobre un platito blanco. Y lo puso frente al retrato. El retrato seguía igual. Tomás con su camisa de cuadros. La sonrisa medio forzada. La mirada cansada. Pero esa tarde, Rosa sintió que él estaba más cerca. Ni creas que te estoy rezando, dijo en voz baja. Nomás lo puse para que no digas que no te acuerdo. El silencio fue amable. Como si la casa entendiera el tono exacto de su cariño. Se sirvió café. Cortó un pedacito del pan. Suavito. Perfecto. El primer bocado le llenó los ojos de algo cálido que no era llanto. Era memoria. De esas que no duelen. Solo se sienten vivas. Dejó el resto del pan frente al retrato. Como si fuera parte del trato. La noche llegó sin aviso. Apagó las luces. Pero dejó la lámpara del pasillo encendida. No por miedo. Por compañía. Y mientras se sentaba en la sala, entre el zumbido del refrigerador y el murmullo del barrio, lo escuchó. Una risa leve. Profunda. Como la que Tomás soltaba cuando algo le salía bien y no quería presumirlo. Rosa levantó la cabeza. No se movió. Solo olió. Un aroma suave. Familiar. Colonia Barón Dandy. La misma que él usaba siempre. El corazón se le apretó. Pero no de tristeza. Ya, susurró con una media sonrisa. Ni muerto puedes dejar de oler a eso. No hubo respuesta. Solo una calma dulce. Una presencia que no pesaba. Rosa tomó su taza. Bebió otro trago. Y miró el retrato. En la foto, la sonrisa parecía un poquito más completa. El pan ya se había enfriado. La cocina olía a dulce y a reposo. Rosa, con el delantal aún puesto, lavaba la bandeja de metal. El papel encerado se despegó con dificultad. Como si algo lo sujetara desde abajo. Lo levantó con cuidado. Y ahí estaba. Pegada al fondo. Una fotografía. El borde estaba chamuscado. El centro, apenas visible. El calor del horno la había marcado. Pero no destruido del todo. La secó con las puntas de los dedos. Sin saber si debía tocarla o no. Cuando la luz del pasillo cayó sobre la imagen, la vio clara. Ella. Su madre. Y otra mujer. Las tres de pie. Frente a una pared encalada. Con un árbol de naranjas detrás. Su madre al centro. Con su peinado de trenza gruesa y mirada firme. Rosa, de unos 15. Con el mismo vestido de flores que usó en su confirmación. Y la otra mujer. Más joven que su madre. Pero mayor que ella. Mirando directo a la cámara. Con una sonrisa. Demasiado parecida a la suya. No recordaba esa foto. No recordaba a esa mujer. No recordaba haber tenido ese momento. La giró. En el reverso.
Una fecha apenas visible. Julio de 1982. Y una palabra, escrita en letra diferente. Promesa. Rosa la dejó sobre la mesa, junto al pan recién hecho. La miró largo rato, sin intentar buscar sentido. Solo supo algo. Esa foto no estaba ahí por casualidad. Y si había sobrevivido al fuego del horno, era porque tenía algo que decirle. El santito, desde la repisa, seguía observando. Y en la cocina, entre olor a pan y a pasado, Rosa murmuró: «Dime quién eres». Pero el yeso, como siempre, guardó silencio. Claudia llegó sin avisar. Como si la urgencia no le diera tiempo de planear la visita. Entró con el celular en la mano, hablando rápido, dejando la puerta entreabierta. Como siempre hacía. Como si la casa fuera un hotel. «Mamá, te traje pan dulce. Del bueno, de la panadería nueva, ¿eh?» Rosa levantó la vista desde la mesa, donde estaba doblando el mantel floreado. «Ya hice pan», respondió. Claudia la miró. Parpadeó. «¿Cómo que hiciste pan?» «Del de mi mamá». «¿Del de Jalisco?» «Ese mismo». Silencio. Claudia dejó la bolsa sobre la mesa. La abrió. Sacó una concha. La mordió, sin hambre. «¿Desde cuándo cocinas cosas de ella?» «Desde que me dieron ganas». Claudia se cruzó de brazos. La miró de arriba abajo. «No sé si alegrarme o preocuparme». «¿Por qué?» «Porque te estás volviendo igualita a la abuela. Con tus rarezas. Tus silencios. Tus así soy y punto». Rosa soltó una risita breve. Sin humor. Solo aire. No hay peor insulto que parecerse a la que te enseñó todo. Claudia suspiró. Se sentó frente a ella. Se miraron en silencio. Como si el tiempo se detuviera entre las dos. En la pared del fondo, el espejo ovalado reflejaba a ambas. Madre e hija. Tan distintas. Y tan iguales en su gesto. Y entonces, sin saber por qué, Claudia dijo: «A veces creo que no te conozco». Rosa no la miró. Solo vio el reflejo en el espejo. Y dijo, despacio: «A veces yo tampoco me reconozco». El silencio fue largo. Incómodo. Pero no vacío. El espejo tembló apenas. Como si alguien hubiera pasado cerca. Claudia lo notó. «¿Viste eso?», preguntó. «Nada», dijo Rosa. Se movió. «Nada», repitió. Pero en el fondo, Rosa sabía que el espejo sí se había movido. Como si la casa quisiera recordarle algo que aún no entendía. «Mamá, no entiendo qué te pasa», dijo Claudia, levantando apenas la voz. No gritaba todavía. Pero ya venía el temblor en el tono. «No me pasa nada», respondió Rosa, doblando una toalla, sin verla. «Sí te pasa. Desde hace semanas estás rara. Te quedas viendo cosas. Hablas sola. Y ahora, haces pan, prendes velas. Y tienes ese santo horrible mirándote desde el pasillo». Rosa levantó la cabeza. Despacio. «No hables así». «¿Así cómo?». «Con burla». «Mamá, no puedes decirme cómo hablar. No cuando no me cuentas nada». El silencio cayó denso.
como un mantel pesado sobre la mesa. Yo no te pido nada, dijo Rosa, bajito. Ese es el problema, respondió Claudia. Nunca pides. Nunca hablas. Nomás te guardas las cosas hasta que te revientan. Y luego todos tenemos que entenderte. Rosa respiró hondo. Apoyó las manos sobre el respaldo de la silla. ¿Por qué te enojas conmigo si no entiendes lo que pasa? Claudia soltó una risa amarga. Porque siempre que te pasa algo, lo niegas. Y luego terminas haciéndome sentir como si yo fuera la loca. La tensión creció entre las dos. No había gritos. Pero sí una herida vieja abriéndose. Claudia tomó su bolso. Me voy. Vete, dijo Rosa, sin rencor. Claudia caminó hacia la puerta. La jaló con fuerza. El golpe seco del portazo debía haberse escuchado en toda la cuadra. Pero no. La puerta se cerró solo hasta la mitad. El pestillo no encajó. Quedó una rendija. Un espacio pequeño. Por donde entraba un hilo de aire. Rosa se quedó mirando la puerta. Sabía que Claudia había querido cerrarla. Que el golpe fue real. Pero la casa no lo permitió. Y por primera vez en mucho tiempo. Rosa agradeció algo sin saber a quién. La noche había caído espesa. Sin luna. Con ese silencio que no da paz. Sino presencia. Rosa apagó la televisión después de media hora de no verla. El eco de la discusión con Claudia aún vibraba en la casa. Como un zumbido débil que no terminaba de apagarse. Lavó la taza. Apagó la luz de la cocina. Subió despacio las escaleras. El piso crujió bajo sus pasos. Y por primera vez en años. Ese sonido no le pareció molesto. Era como si la casa respirara con ella. Al pasar junto al pasillo del santito. Se detuvo. La vela que había dejado encendida por costumbre. Se había consumido hasta la mitad. Un hilo de cera bajaba por la base. Formando una línea perfecta. Como un reloj sin números. Suspiró. Iba a seguir caminando. Pero un sonido leve. Como un suspiro largo. La hizo girar. Una ventana se había abierto. No fue el viento. No había viento. El aire estaba quieto. Pesado. Como antes de una oración. La ventana se movía despacio. Abriéndose del todo. Sin chirrido. Sin que la cortina se agitara. Rosa no gritó. Ni siquiera se acercó rápido. Caminó con calma. Con cuidado. Con esa especie de respeto que se tiene cuando algo invisible entra en casa. La cerró suavemente. El pestillo encajó sin esfuerzo. Luego miró hacia el pasillo. El santito seguía ahí. Pero estaba, distinto. Antes miraba hacia la cocina. Ahora, su rostro apuntaba hacia la puerta. Rosa se quedó inmóvil. No lo había movido. Estaba segura. Y sin embargo, ahí estaba. Mirando justo hacia donde Claudia había querido cerrar con furia. No dijo nada. No rezó. Solo se sentó en la orilla del sofá. Mirando al santito desde lejos. Y susurró. Gracias, por no dejarla cerrar. La vela parpadeó. Y luego. Se quedó quieta. El sueño llegó sin aviso. Rosa no recordaba en qué momento se quedó dormida. Ni cómo acabó recostada en el sillón. Con la manta de crochet sobre las piernas.
Y el olor a cera derretida llenando la sala. No soñaba casi nunca. O al menos no recordaba los sueños. Pero esa noche sí. Estaba en una casa vieja. No era la de Los Ángeles. Era la de Tepatitlán. La del patio con ropa colgada. El tanque azul lleno de agua. Y el olor a tierra mojada que se metía hasta los huesos. Todo se veía igual. Solo que más claro. Como si el sol viniera de adentro. Rosa estaba sentada frente a la mesa. Y frente a ella. Su madre. De pie. Sencilla. Con el mandil de siempre. Y el cabello recogido. No hablaba. Solo la miraba. Rosa sintió que quería decirle algo. Pedirle perdón. Contarle lo del santito. O preguntarle por la foto. Pero las palabras no salían. Tenía la boca seca. La garganta cerrada. Su madre sonreía, apenas. No con ternura. Con certeza. Y entonces Rosa notó algo. La puerta del fondo estaba abierta. Y más allá. Había luz. Una luz tan blanca que dolía. Su madre giró la cabeza hacia la puerta. Luego volvió a mirarla. Como si le estuviera dando permiso. Pero Rosa no se movió. No se levantó. No se atrevió a cruzar esa puerta. Solo bajó la vista. Cuando la levantó de nuevo. Su madre ya no estaba. Solo la puerta. Abierta. Y el aire tibio entrando. Como un suspiro. Rosa despertó. El reloj marcaba las 3:33. La vela aún encendida. Sin haberse consumido ni un milímetro más. El santito seguía mirando hacia la entrada. Y en el silencio profundo de la madrugada. Rosa dijo lo que no pudo en el sueño. Ya vine, mamá. El sol apenas empezaba a colarse por la cortina del pasillo. La casa olía a pan de días pasados. A cera. A sueño no terminado. Rosa abrió los ojos despacio. Le dolía la espalda de haber dormido en el sillón. Pero no se quejaba. Se sentía extrañamente tranquila. Cansada, sí, pero en calma. Fue a apagar la vela. Aunque ya estaba apagada. El pabilo humeaba todavía. Como si alguien la hubiera soplado hace apenas unos minutos. El aire no olía a quemado. Olía limpio. A aire de casa recién abierta. Miró hacia la repisa del pasillo. El santito seguía ahí. Pero algo estaba distinto. Se acercó. Despacio. Sin aliento. La figura estaba girada. Ya no miraba hacia la puerta. Tampoco hacia la sala. Ni hacia ella. Ahora miraba hacia la pared. Su espalda, firme, apuntando al resto de la casa. Como si se negara a ver. Rosa no tocó la figura. Solo la observó desde cerca. No parecía caída. No parecía que alguien la hubiera empujado. Era un giro, preciso. Casi delicado. El corazón le latía lento. Como si tratara de no hacer ruido. ¿Qué es lo que no quieres ver? Preguntó, muy bajito. No hubo respuesta. Pero el silencio se sintió diferente. No como ausencia. Sino como advertencia. En la ventana, una corriente leve movió la cortina. Una ráfaga suave. Sin origen. Rosa alzó la vista. El reflejo del vidrio le devolvió su propio rostro. Solo que por un instante.
Apenas un parpadeo. Juraría que detrás de ella había otra figura. Chiquita. De vestido claro. De mirada fija. Cerró los ojos. Contó hasta 3. Volvió a mirar. Nada. Solo ella. Y el santito. Mirando la pared. El domingo se sentía distinto. No pesado, no triste. Solo, expectante. Como si la casa aguardara algo que todavía no llegaba. Rosa se amarró el cabello con una liga vieja. Y se arremangó el suéter. Tenía la escoba en una mano. Y una bolsa de basura en la otra. Voy si te vas a vaciar, viejo closet, dijo, sin saber a quién se lo decía. El closet del pasillo estaba repleto de bolsas. Bolsas dentro de otras bolsas. De plástico, de tela, de tiendas que ya ni existían. Rosa empezó a sacar una por una, poniéndolas sobre el suelo. Primero, las obvias, ropa que no usaba. Una cobija vieja. Una caja con recibos amarillentos. Luego, lo inesperado. Una bolsa de panadería. De esas que su madre usaba para guardar velas usadas. Dentro había 3 trozos de cera pegados entre sí. Una estampita de San Judas doblada en 4. Y un listón verde enredado como serpiente. Lo reconoció al instante. Ese verde. Ese olor a cera. Ese silencio. Era el altar de su madre. Desarmado. Guardado como cosa sin valor. Olvidado entre bolsas que nadie había querido tocar. Rosa se arrodilló. El suelo estaba frío. La bolsa abierta frente a ella. Sacó la estampita. Estaba gastada. Pero aún se veía el rostro del santo. La aureola dorada. Y al reverso. La firma de su madre. Chiquita y temblorosa. Con fe, todo. Debajo de la bolsa. Una cajita de madera. Pequeña. Sin adornos. Con una tapa que se abría apenas. La sopló. El polvo se levantó como una nube fina. Dentro, un trozo de tela bordada. Y debajo, un papel. Lo desplegó con cuidado. Solo una frase escrita a mano. No hay fe sin casa. Rosa leyó la frase varias veces. Como si cada palabra pesara distinto. Como si algo, dentro de ella, empezara a acomodarse. Cerró la caja. La abrazó contra el pecho. Y dijo, muy bajito. Entonces habrá casa. El agua cayó tibia en la cubeta azul. Rosa abrió la barra de jabón Sote, la rosa, no la blanca. Y la frotó hasta que el agua se volvió lechosa. El olor llenó el pasillo. A infancia. A ropa recién lavada. A patio con sol. Colocó un trapo dentro y comenzó a limpiar las piezas. Primero las velas gastadas. Una por una. Quitó los restos de cera vieja con una navajita. Hasta que la superficie volvió a verse lisa. Después la estampita. Le pasó el trapo con cuidado. Sin borrar la cara del santo. Sin romper los dobleces del papel. La cajita de madera fue la última. La limpió por dentro y por fuera. El agua se ensució rápido. Como si arrastrara más que polvo. Rosa cambió el agua. La segunda cubeta también se volvió gris. Y luego una tercera. Hasta que, al fin, el trapo salió limpio. Ya estuvo, susurró. Mirando las piezas secas sobre la mesa. Las colocó sobre una toalla blanca,
como si fueran huesos. Como si estuviera armando algo que había muerto. Mientras secaban, se sentó a tomar café. Las manos le temblaban. No de cansancio, sino de algo más. De una emoción que no encontraba nombre. Y entonces recordó. Su madre. Lavando el piso de la casa de Jalisco con el mismo jabón. Mientras decía. Las casas se limpian con agua, pero también con alma. Rosa tragó saliva. Miró el altar. Aún desarmado. Esperando sobre la mesa. Y entendió que esa limpieza no era solo por las cosas. Era por ella. Volvió a mojar el trapo. Lo exprimió. Y lo pasó por la repisa donde descansaba el santito. Con un gesto lento, casi devoto. Por primera vez. La figura de yeso brilló un poco. No por el agua, sino por el reflejo del día entrando por la ventana. Rosa se quedó ahí, quieta. Sosteniendo el trapo. Mirando el brillo leve del yeso. Y pensó, sin decirlo. Así se limpia lo que uno quiere volver a creer. El mediodía se filtraba lento por la ventana. El aire olía a jabón. A madera húmeda. A cosas viejas que vuelven a tener sentido. Rosa extendió un mantel blanco sobre la mesa del pasillo. Era de esos manteles que su madre reservaba para las visitas importantes. Dejó que las arrugas se notaran. No las planchó. Le gustaba que pareciera usado. Vivo. Colocó la cajita de madera al centro. Encima, la estampita. A un lado, las 3 velas. Y finalmente, el santito. Su túnica ya no se veía tan gris. El polvo había dejado paso a un brillo discreto. Como de figura recién estrenada. El altar había vuelto a existir. Rosa lo miró un momento. Con las manos juntas sobre el pecho. No rezaba. Pero sentía como si lo hiciera. Luego fue por 2 sillas. Las arrastró desde la cocina. El ruido del arrastre resonó por toda la casa. Las colocó frente al altar, una junto a la otra. Miró el conjunto. Le pareció completo. Pero no entendía por qué había puesto 2 sillas. Una para ella, tal vez. ¿Y la otra? Se sentó en la de la derecha. Dejó la otra vacía. Se acomodó el rebozo. Y se quedó mirando el altar en silencio. El aire estaba quieto. Ningún carro pasaba afuera. Ni un ladrido. Ni un pájaro. Nada. Solo el leve parpadeo de las velas. Un titilar tan suave que parecía respiración. Y entonces, sin saber por qué, Rosa murmuró. Ya está limpio, mamá. Una lágrima cayó. Sin aviso. Ni triste ni alegre. Solo necesaria. El silencio del pasillo se volvió espeso. Cálido. Como si alguien hubiera aceptado la invitación. Y tomado asiento en la silla vacía. Las 3 velas ardían sin moverse. Como si el aire tuviera miedo de tocarlas. Trató de hablar. De decir una oración conocida. El Padre Nuestro, tal vez. O un Ave María aprendido de memoria. Abrió la boca. Nada. Ni una palabra. La garganta se le cerró. Pero no de miedo. Era como si las palabras hubieran decidido quedarse dentro. Ahí donde el alma guarda las cosas que ya no caben en la voz. No sé por dónde empezar, murmuró. Con los labios apenas moviéndose.
Una de las velas titiló. Rosa lo notó. Y sonrió. Una sonrisa chiquita. Como quien recibe una respuesta muda. Y entonces, sin aviso, las lágrimas empezaron a caer. Primero lentas. 2 o 3. Luego sin pausa. Calientes. Antiguas. No sabía por qué lloraba. Ni a quién. Ni desde cuándo. Solo supo que esas lágrimas no eran de pena, sino de alivio. De esas que limpian por dentro. Como el agua que pasa y arrastra el polvo. Lloró sin ruido. Sin drama. Sin esconderse. Las gotas caían sobre sus manos. Y parecían mezclarse con el brillo de las velas. El altar, lejos de volverse borroso entre el llanto, se veía más nítido. Más real. Como si por fin estuviera en su sitio. Cuando el llanto aflojó, Rosa respiró profundo. El pecho le dolía un poco. Pero era un dolor bueno. De esos que dejan espacio para algo nuevo. Secó sus mejillas con el dorso de la mano. Y por primera vez en muchos años, dijo en voz clara: gracias. Solo eso. Una palabra. Sencilla, entera, suficiente. La llama de la vela central se alargó un segundo. Como si hubiera entendido. Y volvió a quedarse quieta. La casa estaba en silencio absoluto. No había reloj que marcara. Ni radio encendida. Ni aire que se colara por la ventana. Solo el resplandor tenue de las velas. Rosa seguía sentada. Con las manos cruzadas. Mirando el altar. El rostro del santito reflejaba la luz temblorosa. Su yeso ahora más suave. Más vivo. Como si respirara. No había pensamientos. Ni preguntas. Ni recuerdos. Solo un vacío tranquilo. Como una pausa necesaria. Por un momento, Rosa pensó en levantarse. Apagar las velas. Irse a dormir. Pero algo, una calma que no era suya, le pidió quedarse un poco más. No supo cuánto tiempo pasó. Minutos, quizás. O una hora. No importaba. Las 2 velas de los costados comenzaron a apagarse despacio. Primero una, luego la otra. El humo subió. Flotó un instante. Y desapareció. Solo quedó la del centro. La más pequeña. La que casi se había consumido del todo. Su mecha era negra. Seca. Muerta. Rosa suspiró. Iba a levantar la mano para apagar el resto. Cuando sucedió. Una chispa. Pequeña. Azul. El pabilo se encendió solo. Sin cerillo. Sin viento. Sin explicación. La llama creció apenas. Fina. Derecha. Como un suspiro visible. Rosa no se asustó. No sonrió. Solo miró. Y supo. Sin razonarlo. Sin necesitar pruebas. Que aquello no tenía por qué entenderse. La fe no se explica. Se siente. Cerró los ojos. Dejó que el calor suave de la llama le tocara el rostro. Y por primera vez desde que su madre murió, se sintió acompañada. De verdad. Cuando abrió los ojos, la vela seguía encendida. Tranquila. El santito miraba hacia adelante. Firme. En paz.
Rosa se levantó. No dijo nada. No hizo la señal de la cruz. Solo caminó hacia la cocina. Preparó su taza de café. Y se sentó junto a la ventana. El amanecer empezaba a asomar. Y en ese instante, la casa parecía tener algo que hacía mucho no tenía. Alma. El olor a café recién hecho llenaba la casa. Un olor de antes. De los días buenos. De cuando Rosa y Tomás se levantaban temprano para platicar sin prisa. Rosa tarareaba bajito mientras revolvía la olla. Ni siquiera se daba cuenta de que lo hacía. El ritmo era el de un recuerdo que no dolía. Entonces escuchó la llave girar. No se sobresaltó. Ni se apuró a fingir nada. Claudia entró, con una bolsa en cada mano y cara de haber llorado en el coche. Se quedó en el marco de la puerta, sin decir nada. Rosa volteó despacio. ¿No dijo ya llegaste? ¿Ni por qué no avisaste? Solo la miró. Por un momento, el silencio entre las dos fue largo. Pero no tenso. Como si las palabras que antes pesaban ya no hicieran falta. Claudia dejó las bolsas en el suelo. Dio 2 pasos. Y la abrazó. Un abrazo sin apuro. Sin orgullo. De esos que no buscan perdón ni lo piden. Solo reconocen que se extrañaban. Rosa la sostuvo fuerte. Sintió la respiración de su hija en el hombro. El temblor apenas perceptible de su cuerpo. Le acarició el cabello. Como hacía cuando era niña. Cuando se caía y decía que no le dolía. Huele a pan, dijo Claudia, con la voz apagada. Hice del de tu abuela, respondió Rosa. ¿Y te salió? Me salió bonito. Se separaron despacio. Claudia miró alrededor. La casa estaba limpia. La mesa puesta. La repisa con el santito encendido. Algo había cambiado. Todo se sentía más ordenado. Como si por fin cada cosa estuviera en su lugar. ¿Estás bien, mamá? Preguntó. Sí, dijo Rosa, sin pensar. Y por primera vez, era verdad. Claudia asintió. Con una sonrisa chiquita. De esas que se agradecen más que las palabras. Rosa la volvió a abrazar. Sin miedo de que se rompiera el momento. Era un abrazo completo. Lento. Sin distancia. Un abrazo que olía a pan. A hogar. Y a reconciliación. La cocina volvió a sonar a vida. El agua hirviendo. El cuchillo golpeando la tabla. La cuchara de madera chocando contra la olla. Claudia se amarró el cabello con una liga improvisada. Y se puso a cortar cebolla. No preguntó qué estaban cocinando. Solo ayudó. Rosa la observó. Sin decirle cómo hacerlo. Por primera vez. No la corrigió. Pica bien, hija. Pero no tan delgadito. Que luego se deshace, dijo. Pero con tono de cariño, no de orden. Claudia sonrió. Sin levantar la vista. ¿Desde cuándo cocinas con tanta calma? Desde que dejé de tener prisa, respondió Rosa. ¿Y eso se puede? Parece que sí. Ambas rieron. Rosa destapó la olla. De donde salía el vapor con olor a canela y cáscara de naranja. Claudia aspiró el aroma. ¿Qué es? Atole. ¿De qué? De los días buenos, dijo Rosa. Claudia la miró. Y soltó una carcajada pequeña. Esa receta si no viene en tus cuadernos.
Rosa volteó a verla, sonriendo. No todo se escribe, hija. Hay cosas que se aprenden nomás viéndolas. El silencio que siguió fue cálido. No había reproches, ni temas pendientes. Solo dos mujeres que, sin darse cuenta, habían encontrado otra manera de hablarse. Con cucharas. Con ollas. Con miradas. El vapor empañó los vidrios de la ventana. Por un instante, las figuras de ambas se reflejaron en ellos. Como si fueran madre e hija. Y al mismo tiempo, niñas jugando a cocinar. Rosa tapó la olla. Dejó que el fuego hiciera su parte. Y dijo con voz baja, casi pensándolo en voz alta. El secreto está en no levantar la tapa antes de tiempo. Claudia la miró. Sabía que no hablaba del atole. El vapor de la olla formaba pequeñas nubes que se disolvían en el aire. El olor a canela llenaba la cocina, mezclándose con el eco de una canción vieja que salía del celular de Claudia. Era Juan Gabriel. Una grabación en vivo, medio desafinada. De esas que se escuchan mejor cuando se dejan sonar bajito. Querida, dime cuando tú, canturreó Rosa, desafinando. Claudia soltó una risa. Así no va, mamá. Así la cantaba tu padre, dijo ella, sin dejar de mover la cuchara. Entonces por eso me gusta, respondió Claudia, sonriendo. Porque también la cantaba mal. Rosa rió. Una risa de verdad. De esas que se escapan por la garganta como si quitaran peso. Ay, calla, que ni tú te la sabes. Sí me la sé, pero no la parte triste. Nadie se sabe la parte triste, hija. Por eso la repiten. El atole burbujeó. Rosa bajó el fuego. Mientras Claudia se apoyaba en el marco de la puerta. Observándola con esa mirada nueva. La de alguien que recién empieza a entender. Mamá, dijo Claudia, despacio. Yo nunca te había visto así. ¿Así como? Tranquila. Como si no necesitaras que nadie te creyera. Rosa se quedó quieta. Levantó la mirada. Tal vez es que ya me creí yo, respondió. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue suave. Lleno de comprensión y olor a azúcar caliente. La canción terminó. Y sin buscar otra. Claudia tarareó la que seguía en su memoria. Rosa la acompañó. Aunque ninguna recordara la letra completa. Cantaron así. Entre risas. Palabras inventadas. Y miradas cómplices. Dos mujeres. Dos voces. Dos memorias que por fin se encontraban sin tener que explicarse. El atole hervía. La llama bailaba. Y en el fondo. Una sensación nueva se quedó flotando entre ambas. Paz. Comieron juntas en silencio por un rato. Sorbiendo el atole caliente que quemaba justo lo necesario. El vapor empañaba los vidrios. Y el reloj de la pared marcaba un tic-tac que parecía compasarse con su respiración. Claudia rompió el silencio primero. ¿Sabes qué me acordé? ¿De qué? Preguntó Rosa, soplando la cuchara. De algo que decía la abuela. ¿La mía o la tuya? La tuya. Bueno, la mía también, dijo, sonriendo. Rosa levantó la vista. Claudia tenía esa expresión de quien recuerda algo sin saber por qué. Decía que San Judas no siempre ayuda. Que hay días en que se cansa. Y que cuando eso pasa, hay que dejarlo dormir un rato.
Rosa frunció el ceño. ¿Dejarlo dormir? Sí. Que se le apagan los ojos. ¿Y que si tú sigues pidiendo sin moverte? Sin hacer nada. El santo no te oye. Porque se cansa de escuchar cosas que uno no quiere cambiar. Rosa se quedó mirando la taza. El vapor subía recto, como un hilo de incienso invisible. ¿Y tú crees eso? Preguntó. No sé. Pero de niña me daba miedo que se durmiera. Así que cada vez que quería algo, hacía algo también. Aunque fuera chiquito. Como lavar los trastes o estudiar más. Para que él no se quedara solo haciendo todo. Rosa sonrió. Una sonrisa apenas triste. Tu abuela era buena para inventar cuentos. O para decir verdades con otro nombre, respondió Claudia. El silencio se acomodó entre las dos. Rosa miró hacia el pasillo. Donde el altar seguía encendido. La llama del centro se movía apenas. Viva, paciente. A lo mejor si se cansa, dijo Rosa en voz baja. De los que se rinden, de los que se quejan. De los que esperan milagros sin poner el café a calentar. Claudia la miró, sonriendo. Entonces el tuyo ya debe estar despierto, ¿no? Rosa soltó una carcajada suave. Despierto, y con hambre. Ambas rieron. El sonido llenó la cocina. Y por un instante, la casa pareció más amplia. Más luminosa. Más viva. El atole se había enfriado un poco. Pero a nadie le importó. El aire de la tarde entraba por la ventana abierta. Suave. Con olor a pan dulce y a tierra mojada. Rosa y Claudia seguían sentadas frente a frente. Sin teléfono. Sin reloj. Sin apuro. El mantel tenía migas. El tazón de azúcar estaba casi vacío. Y una vela del altar seguía encendida. Como testigo silencioso de esa tregua inesperada. Hace mucho que no comíamos juntas, dijo Claudia. Partiendo el último pedazo de pan. Hace mucho que no sabíamos cómo, respondió Rosa. Se quedaron calladas. Pero esta vez, el silencio no dolía. Era un silencio lleno. Que contenía todo lo que no sabían decir con palabras. Rosa miró a su hija. Le vio las manos. Fuertes. Nerviosas. Parecidas a las suyas. Y de pronto entendió algo que no había querido ver. Claudia no estaba peleando con ella. Solo estaba intentando que la escuchara. Te salió bueno el pan, dijo Claudia. Lo hice con la receta de tu abuela. Entonces no podía fallar. Rosa sonrió. A veces sí fallaba. Pero igual lo comíamos, respondió Claudia, riendo. Las dos rieron juntas. Primero suave. Luego más fuerte. Hasta que el sonido llenó toda la cocina. Rompiendo una costra de años sin risas. Cuando se calmaron, Claudia se quedó mirando el altar. La vela central seguía viva. ¿Y ese santo? Preguntó. ¿Sigue cansado o ya despertó? Rosa lo miró. Creo que ya está descansado. ¿Por ti? Por todos, dijo, con un tono tan natural que no parecía fe, sino certeza. El reloj marcó las 6. La luz dorada de la tarde se coló por la ventana, iluminando la mesa. La taza vacía. Las migas. Las dos manos apoyadas cerca una de la otra. Por primera vez en muchos años. No había reclamos en esa mesa.
Solo compañía. Solo pan. Solo amor callado. Y cuando Claudia se levantó para lavar los platos, Rosa no la detuvo. Solo la miró caminar hacia el fregadero. Y pensó. Así se hereda la calma. El amanecer entraba claro. Sin nubes. Sin ruido. Rosa despertó temprano. Sin saber por qué. Ni alarma, ni sueño. Solo esa sensación de que algo la había llamado. Bajó las escaleras. El piso crujió bajo sus pies descalzos. El olor del café recién hecho todavía no llenaba la casa. Todo estaba quieto. En pausa. Cuando pasó frente al pasillo, se detuvo. El altar estaba ahí. Exactamente igual que siempre. El mantel blanco. Las 3 velas gastadas. La cajita de madera. La estampita doblada. Pero faltaba algo. El santito. El espacio donde debía estar. Era un círculo de madera limpia. Como si alguien hubiera pasado un trapo solo en ese pedazo. Ni polvo, ni huella. Nada. Rosa no se movió. Ni siquiera respiró fuerte. Solo lo observó. Con el corazón latiendo despacio. Como si no quisiera romper el silencio. No sintió miedo. Tampoco sorpresa. Solo una calma profunda. Una certeza que no necesitaba explicación. Ya te vas, dijo en voz baja. Como si hablara con alguien que podía oírla. El aire se movió leve. Sin viento. La llama de una vela muerta. Pareció temblar por un segundo. Rosa se acercó al altar. Pasó la mano por el espacio vacío. El tacto era tibio. Vivo. No había yeso. Ni pintura. Ni figura. Pero la presencia seguía ahí. Se sentó en la silla. La de siempre. Y se quedó mirando el hueco. No con tristeza. Sino con gratitud. Ya no te necesito en yeso, susurró. Ya estás en mí. Y sin darse cuenta. Sonrió. El silencio la envolvió. Suave. Como un abrazo invisible. Rosa empezó a caminar por la casa con calma. No tenía prisa. Ni desesperación. Solo una curiosidad serena. Como la de quien busca una carta sabiendo que el mensaje ya lo leyó. Miró en el pasillo. En la repisa. Bajo el mantel. Nada. Abrió la alacena. Las gavetas. Incluso el horno. Nada. El santito no estaba. Y, sin embargo, la casa no se sentía vacía. El aire estaba limpio. Tranquilo. Las cortinas se movían con el viento. Y la luz del sol entraba más clara. Como si las paredes respiraran mejor. A lo mejor ya se cansó de estar de pie, dijo Rosa, en voz baja. O se fue a descansar, como decía tu abuela, respondió otra voz. Desde la cocina. Claudia estaba ahí. Con el cabello desordenado. Una taza de café en la mano. Mirándola con ternura y algo de sueño. ¿Qué buscas, mamá? Nada. Mentira. Bueno, a alguien que ya no está. ¿Y lo vas a encontrar? Ya lo encontré, dijo Rosa, y sonrió. Claudia la miró un momento. Sin entender del todo. Pero sin preguntar más. Sabía que esas respuestas de su madre ya no necesitaban traducción. Rosa se acercó a la ventana. Abrió de par en par.
El aire entró tibio, con olor a panadería y bugambilia. Antes todo me pesaba, dijo Rosa, mirando afuera. Ahora nada se me cae de las manos. Tal vez porque por fin soltaste lo que cargabas, contestó Claudia. Rosa volteó. Y en el reflejo del vidrio. Por un segundo. Le pareció ver algo detrás de ella. No una figura. Solo un brillo leve. Un resplandor dorado. Como la llama de una vela que no se apaga. No se volteó. No quiso romper el momento. Solo pensó. Así está bien. Y siguió de pie. Dejando que la brisa entrara. Y llenara los espacios. Donde antes había silencio. Rosa caminó descalza por la sala. El suelo, frío, liso. Le recordaba los mosaicos del patio de su madre. Esos que se lavaban con escoba y agua de jabón. Hasta que quedaban brillando. La casa olía distinto. No a cera, ni a pan, ni a flores. Olía a orden. A aire nuevo. A algo que nunca había olido. Tranquilidad. Miró los retratos en la pared. Todos derechos. El marco de Tomás ya no torcido. Ni el de su boda cubierto de polvo. Las plantas del rincón tenían hojas nuevas. Hasta el reloj, que hacía meses no funcionaba. Marcaba la hora correcta. Rosa se detuvo frente a él. 6:04. Sonrió. Pasó la mano por la mesa del comedor. Y no levantó ni una brizna de polvo. Revisó el florero. Las flores blancas seguían ahí. No se habían marchitado. Solo parecían más vivas. Como si siempre hubieran estado frescas. Fue hasta la repisa del altar. Nada había cambiado. Salvo la ausencia del santito. Pero el mantel seguía limpio. Las velas erguidas. La cajita en su lugar. Y en el centro, donde antes descansaba la figura. Una motita de luz. Apenas visible. Parpadeaba con el ritmo de una respiración. Rosa no la tocó. Ni siquiera se inclinó. Solo la observó con una ternura que no conocía. Todo está en su lugar, dijo, casi para sí. Afuera, un gorrión cantó. Pequeño, insistente. Como si acompañara sus palabras. Claudia pasó detrás de ella. Ya vestida para salir. Voy al mercado, ¿quieres algo? Preguntó. No, respondió Rosa. Hoy no me falta nada. Claudia se detuvo. La miró. Y con una media sonrisa. Le dio un beso en la cabeza antes de salir. La puerta se cerró sin ruido. Esta vez, sin rendijas. Sin portazos. Solo suavidad. Rosa miró la motita de luz una vez más. Ya no parpadeaba. Se había vuelto constante. Serena. La casa estaba viva. Y ella también. El agua del hervidor silbó. Rompiendo el silencio suave de la casa. Rosa vertió el café en la taza de loza blanca. La misma que había usado su madre. Y antes de ella, su abuela. Le echó un poco de azúcar, lo revolvió despacio, escuchando el golpeteo de la cucharita contra el borde. Ese sonido la acompañó por años. Pero nunca había sonado tan limpio. Tan cierto. Llevó la taza hasta el pasillo. El altar seguía ahí. Tranquilo. Como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese rincón. El espacio del santito seguía vacío. Pero ahora el vacío no dolía.
Tenía forma. Tenía sentido. Tenía presencia. Rosa se sentó. El vapor del café subía en espiral, mezclándose con la luz dorada que entraba por la ventana. A cada sorbo, algo dentro de ella se asentaba un poco más. Los pensamientos dejaban de tropezar entre sí. La memoria ya no ardía. El pasado no pesaba. Solo el presente. Sencillo. Como el sabor del café caliente. Apoyó la taza en sus manos. Mirando la cajita. Las velas. Y el mantel. No dijo ni una palabra. Pero su cuerpo entero hablaba. Las manos quietas. El pecho leve. La respiración acompasada. Una oración sin voz. Una gratitud que no pedía. Una paz que no necesitaba explicarse. El reloj marcó las 8. Un rayo de sol entró directo sobre el altar. El reflejo iluminó la taza. Como si alguien, invisible, compartiera ese café con ella. Rosa cerró los ojos. Sintió la tibieza recorrerle los dedos. Y dijo, casi sin decirlo: así está bien. No hubo respuesta. Ni falta que hacía. Porque por primera vez, Rosa entendió que la fe no siempre necesita imágenes. Ni palabras. Ni milagros. A veces basta con una taza caliente. Una casa en calma. Y el corazón quieto. El mediodía traía una luz amable. De esas que entran sin permiso. Pero sin molestar. Rosa subió despacio las escaleras. Con la taza aún tibia entre las manos. El piso crujía bajo sus pasos. El mismo sonido de siempre. Solo que ahora se sentía como una melodía conocida. Abrió el closet del pasillo. La puerta ya no se trababa. El olor a encierro se había ido. Afuera, el sol se filtraba por las rendijas, dejando franjas de luz sobre las cajas. Ahí estaba la maleta verde. La misma. La de tela gruesa. Con los cierres plateados un poco oxidados. Rosa se agachó. Pasó la mano por la superficie. Ya no estaba pegajosa. Ni fría. Solo suave. Como si alguien la hubiera limpiado mientras ella dormía. La abrió, más por costumbre que por necesidad. Vacía. Completamente vacía. Sin suéter. Sin sobres. Sin santito. Solo el olor leve de jabón y madera. Rosa sonrió. No con nostalgia. Sino con alivio. Así está bien, dijo. Como quien cierra un ciclo sin dramatismo. Colocó la maleta en el fondo del closet. No la empujó con fuerza. La acomodó despacio. Le pasó la mano por encima. Como si despidiera a un viejo amigo. Cerró la puerta. Esta vez, sin mirar atrás. Bajó las escaleras. El sol iluminaba la sala. El mantel del altar, limpio. Las flores blancas, intactas. El aire, cálido. Rosa se sentó frente a la ventana. Afuera, una vecina regaba sus plantas. Un perro ladraba a lo lejos. La vida seguía. Como siempre. Pero distinta. Tomó el último sorbo de café. Dejó la taza sobre la mesa. Y, sin pensarlo, se permitió algo que no hacía desde joven. Cerrar los ojos. Sin miedo a lo que pudiera venir. Porque ahora ya no había nada pendiente. Ni promesa sin cumplir. Ni ausencia sin nombre.
Solo paz. Un aire suave recorrió la casa. La cortina se movió apenas. Y por un instante, Rosa creyó oír una voz. Lejana, tierna, familiar. Ya cumpliste, hija. Sonrió. Sin abrir los ojos. Sin sorpresa. Solo con certeza. El sol tocó su rostro. Y ella, sin decir palabra, supo que podía descansar.